El gusto de compartir este momento con la doctora Lauri Jiménez Faibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. Doctora, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Promesa es cumplida, ¿no? Así es, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, un placer estar en el programa. Muchas gracias, doctora. A ver, dime una cosa, estamos cumpliendo ya cumplimos un año desde que llegó la pandemia a nuestro país. ¿Cómo sopesarla? Y desafortunadamente hemos llegado tan lejos. Este problema debió controlarse en los primeros meses desde que se originó. Es decir, hemos dejado, o en nuestro país se ha dejado, que la pandemia continúe avanzando. Esto solo ha sumado cada vez más enfermos, más muertes y más problemas, porque la pandemia trae de la mano con la enfermedad y la muerte, desde luego que trae muchos problemas que son de índole social y económica, que no pueden desligarse al problema de la pandemia. Entonces, esto es un problema que debió controlarse como se ha controlado en países del sureste asiático, en países de Oceanía, en los primeros meses. Ahora en nuestro país, pues vamos un año y la verdad es que vamos también a cumplir el segundo aniversario porque no se ve que vayamos a poder controlar este problema pronto. El manejo de la pandemia, en resumen, ha sido desastroso en nuestro país. Tú lo mencionas en tu libro, es un daño irreparable, pero hoy la vacuna ofrece una esperanza. ¿Es una realidad? Sí, claro. Las vacunas ofrecen una esperanza, sin duda, pero se necesita contextualizar correctamente las vacunas con relación a la pandemia en general. Es decir, las vacunas no son un remedio mágico. Hay muchas cosas muy buenas que van a traer las vacunas sin duda, pero hay mucha información que todavía desconocemos. Entre otras, no sabemos cuánto tiempo va a durar la inmunidad que confieren las vacunas, no sabemos qué tan seguido vamos a necesitar todos tener refuerzos, no sabemos qué tanto las nuevas variantes del virus que ya se propagan entre nosotros van a empezar a evadir la inmunidad de las vacunas y entonces vamos a requerir esquemas de refuerzos, con qué periodicidad. Hay muchas cosas que no sabemos. Lo que hoy sí sabemos es que nuestro país va muy lento con el plan de vacunación. Esto quiere decir que la vacunación para cómo va en nuestro país no puede de ninguna manera ser vista como una herramienta que pueda detener o inferir sobre el avance de la pandemia. Es decir, sobre el número de enfermos y de muertos que vendrán a finales de este mes o del mes que viene o del que sigue. Es decir, esto es algo que va a tener un efecto tal vez a mediano o a largo plazo. Hablo de finales de este año, principios, mediados del año próximo, si nos va bien. A ver, en ese entorno, doctora, vamos haciendo paralelismos. Más o menos tenemos el mismo tiempo con la pandemia que Estados Unidos, tal vez un poquito más Estados Unidos. Empezamos casi al mismo tiempo con el tema de la vacunación, por ahí de diciembre. En este momento México tiene más de, déjame recordar, más de 2 millones de vacunas, 2 millones y medio de vacunas aplicadas. No sabemos si es primera dosis o si algunos tienen las 2 dosis. En Estados Unidos estamos hablando de más de 50 millones de dosis aplicadas. Y la semana pasada el secretario de Hacienda hablaba de que la expectativa es que para julio México tenga 80 millones de vacunados. ¿Hay posibilidades? ¿Es real esa expectativa? No, de ninguna manera no es real. Para dar esas cifras concretamente, México al día de hoy ha aplicado 2.46 millones de dosis de vacunas. Estados Unidos ha aplicado 75.24 millones de vacunas, ¿sí? Pero aquí hay una situación que se vuelve muy trágica porque solamente el 0.4% de la población mexicana, esto significa 565.423 personas, están completamente inmunizadas, es decir, que solamente alrededor de 500,000 de personas tienen ambas dosis, ya quedaron protegidas, vamos a decir, ¿no? Entonces, al ritmo que vamos avanzando con la vacunación, lo que dicen que en junio vamos a tener 80 millones de dosis aplicadas, creo que no han hecho bien la matemática, porque esa matemática, es decir, para poder llegar a esa meta, necesitaríamos estar vacunando
más de 300,000 personas al día, todos los días, de aquí al mes de junio. Por ejemplo, el día de hoy o ayer, pues se están reportando menos de 100,000 vacunas, menos de 100,000 dosis aplicadas. Estamos ya en el 1 de marzo. Los días se pasan y no hay días en que lleguemos a esa meta que se requiere para que verdaderamente lleguemos a tener 80 millones de dosis en el verano. Entonces, así como están las cosas, primero que no sabemos cuántas dosis llegan, porque el gobierno no ha sido suficientemente transparente en hacernos saber esta información. Hoy nos dicen que van a llegar 24 millones de tal cosa, terminan llegando 200,000. En enero nos dijeron que iban a llegar 1.4 millones de Pfizer. Ese día llegaron 39,000. Es decir, se dicen muchos números y se arrojan muchos números al aire, pero no se cumplen los números o las promesas que se están haciendo. Entonces, primero hay que ver que lleguen todas esas vacunas, ¿no? Primero hay que ver que se cumpla, que lleguen. Y segundo, hay que ver que sí se tenga la logística para hacerlo. Hoy por hoy, México no ha tenido un solo día en el que tenga 363,000 dosis, que es lo que se tiene que vacunar cada día, todos los días, de aquí a junio, para tener esas supuestamente 80 millones de dosis aplicadas. No parece que sea una meta posible de alcanzar. Complicado el panorama y déjame agregar, y te lo pregunto, viene ya la Semana Santa a fines de este mes, es la Semana Santa, de nueva cuenta las vacaciones y lamentablemente, pues bueno, mucha gente tomará el camino de las vacaciones. ¿Esto nos podría en riesgo de una segunda o tercera oleada? Sin duda, lo que está pasando ahorita en nuestro país es algo muy, muy grave, que nuevamente se está empezando a hablar falsamente de una disminución. En México, a saber, ahora, el día de hoy, por ejemplo, pues ya llegó a la ridiculez, ¿no? O sea, de reportar que solamente 2,343 personas se infectaron de ayer a hoy, ¿no? Que pues indiscutiblemente es una mentira, ¿no? Pero vamos a decir, para decirlo en términos muy claros, en México lo que han estado disminuyendo de manera muy dramática en las últimas semanas, de hecho, a partir del 22 de enero. El 22 de enero México aplicó 36,510 pruebas diagnósticas. El día de ayer o ayer de hecho, aplicó solamente 17,000, es decir, la mitad de estas, ¿no? Y hoy aplicó solo 7,000 pruebas. Entonces, se nos empieza a hacer creer que algo está disminuyendo cuando no es verdad. Y entonces la gente empieza a relajarse porque pasan los semáforos de rojos a naranjas y de naranjas a amarillos y qué sé yo. Ahora, mucho cuidado con esto. Lo que se está haciendo es la gente se está descuidando y estamos relajando medidas en el peor posible momento. Ahorita, todos los países que sí tienen medidas de vigilancia y de control adecuadas, no como el nuestro, sino los países en Europa, ahora Estados Unidos, Canadá, muchos países en el sureste asiático, están muy pendientes de este rebrote que se está dando a nivel mundial por la propagación de la diseminación de las nuevas variantes del virus que son más contagiosas. De ahí que se está reforzando las campañas de vacunación y las estrategias de contención de los contagios. En nuestro país seguimos sin hacer contención de contagios, o sea, no tenemos una estrategia gubernamental para contener, para controlar las infecciones, la dispersión de las infecciones en la comunidad. Aunado a esto se está diciendo, no se preocupe que ya vamos de bajada, además ya llegaron las vacunas, lo cual es una mentira porque sí hay vacunas, cierto, o sea, sí hay cierto número de vacunas y se empieza la gente a vacunar, pero esto no va a resolver el problema de los hospitalizados de mañana o del mes que entra, ni de los muertos de esta semana. Entonces, necesitamos cuidarnos del contagio, eso es lo más importante ahora. Y lamentablemente tenemos las vacaciones de Semana Santa en puerta, pero esto viene en un tiempo muy malo en donde ahora todas las autoridades comienzan a hablar falsamente de que esto va mejorando, de que va disminuyendo los casos, entonces la gente se siente más cómoda de hacerlo en un momento que realmente puede terminar siendo increíblemente crítico con el aumento de casos que va a venir de la propagación de estas variantes que ya se está dando en nuestro país.
Déjame por último preguntarte tu opinión sobre el secretismo que se ha tenido en torno al contagio del doctor López-Gatell. Acusan privacidad. Estamos hablando del hombre que está encargado de la estrategia contra el coronavirus. No, bueno, los servidores públicos pues tienen solamente un cierto grado. Todos tenemos desde luego el derecho a tener privacidad, eso sin duda, ¿no? Sí, pero hay ciertas cosas que caen en el carácter de una persona que tiene un puesto como servidor público, y esto pues no es privado, ¿no? Entonces, ahora, bueno, si quieren decir o no que el secretario que si está internado o no, aquí el problema es que lo que se ha hecho con el asunto de que el subsecretario se enfermó es algo similar a lo que pasó con el presidente. Realmente nunca hemos de saber la historia completa, qué se le dio, qué medicamentos, qué tan bien o mal estuvo. Todo fue como muy turbio, como entre las ramitas. No se habló concretamente los específicos de cómo estaba su estado de salud. Y ahora con el subsecretario, pues es así como se ha caracterizado toda la pandemia. Y es una lástima que nuestras autoridades puedan mentirnos de forma completamente evidente, flagrantemente, porque saben que no tiene ninguna repercusión. Es decir, dijeron hace 4 semanas que iban a llegar 24 millones de dosis de las vacunas rusas para estas fechas, nunca llegaron. ¿Pero qué pasa? Nada, no pasa nada, porque estamos en un país en donde todo se vale, no existe la rendición de cuentas, es decir, mentirle a la gente. Y ahora con lo de López-Gatell, pues ocurrió lo mismo, ¿no? Primero, el viernes, dijo José Luis Salomía en la conferencia de prensa que el subsecretario estaba muy bien, casi sin síntomas, en su casa como si nada, ¿no? Sabiendo que el miércoles se le había internado en el hospital. Es decir, mintió, José Luis Salomía mintió al pueblo de México en una conferencia de prensa que es pues un acto oficial, ¿verdad? Flagrantemente. Ahora, sale a la luz, entonces, que sí, finalmente está internado. Entonces, el mismo López-Gatell en la jornada pública diciendo que se le va a dar de baja el día de hoy o mañana, muy bien. Pero el secretario de Salud, el doctor Alcocer, hoy en la mañana sale a decir que el fin de semana se le había dado de alta. Es decir, mienten, ahora parece que mienten como respiran, ¿no? O sea, ¿por qué Alomía tiene una historia? ¿Por qué el secretario de Salud trae otra? ¿Por qué la jornada tiene otra? El subsecretario tiene otra. Es realmente lamentable. No importa, pues, la verdad que sea la que sea, pero no tendría que ser tan fácil y tener tan pocas repercusiones que las autoridades de nuestro país y los funcionarios públicos puedan mentir descaradamente sin tener ninguna rendición de cuentas ni consecuencia al hacerlo, ¿no? Parece que el subsecretario está bien, era de esperarse, el señor recibió atención oportuna, atención temprana de la enfermedad, la mayor cantidad de las personas que reciben atención temprana les va muy bien, esto nos da mucho gusto que el subsecretario se esté recuperando y sin duda pues en unos días estará bien y de vuelta a las conferencias de prensa y a su trabajo, ¿no? Es decir, él sí tuvo la oportunidad de hospitalizarse de forma temprana, como no tuvieron la oportunidad las más de 185,000 personas que fallecieron, los que hoy buscan un hospital o buscan oxígeno, y que, porque aquí hay que recordar, fueron las autoridades sanitarias de nuestro país las que le dieron la instrucción a la población: quédese en casa al menos que le falte ya la respiración, al menos de que tenga usted problemas para respirar. Eso ha llevado a decenas de miles de personas a morir. Ahora el subsecretario sí no tuvo eso, ¿verdad? A él sí se le hizo una hospitalización preventiva como debería de ser, vieron que algo no iba del todo bien, lo hospitalizaron de forma preventiva, el señor va a estar muy bien y eso nos alegra mucho, ¿no? Nos alegraría más si este mismo tipo de servicio médico lo tuvieran todos los mexicanos y no solo el secretario de Salud, ¿verdad? El subsecretario López-Gatell, quiero decir. No tuvo necesidad de andar de hospital en hospital a ver dónde había cama para que lo atendiera. Laurian, te agradezco enorme. De oxígeno, ¿verdad? Así es. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Un placer estar en el programa. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Laurian Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM.